hace muchos años me encontraba con actores y me decían que habían participado en una película que se llamaba Vidas Pequeñas. Hace unos cuantos años también me encontré con su director, con Enrique Gabriel, y nos habló de este montaje, de esta película, y nos dijo, algún día la veréis. Pues ha llegado el día, ya estamos aquí en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, hemos visto Vidas Pequeñas y es una de las últimas películas que llegan a la sección oficial, y tenemos aquí a dos de sus actores, Roberto Enríquez, Ana Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy contentos. Hola, ¿qué tal? Roberto, a Ana, esa persona que yo me encontraba y hablábamos de muchos proyectos y me decía, sí, y tengo una película que se llama Vidas Pequeñas, y al final ya la tenemos aquí, ¿no, Ana? Sí, esta es una de las que se ha estrenado, porque tengo otras cuantas que están ahí colgadas. Sí, por fin estamos aquí en Valladolid, además que para nosotros es muy especial. Bueno, él porque es de aquí, porque su festival es muy, muy importante, y nosotros porque estamos en este festival importante y la vemos nacer aquí, y la veremos. Yo no la he visto todavía. Dentro de unos minutos en el Teatro Calderón, pero Roberto juega en casa. Yo no sé si eso da un poquito más de miedo. Pues en mi caso da un poco más de miedo porque conozco cómo es casa. Y el público de Valladolid, que la verdad es un público que me gusta mucho, son todos medio catedráticos de cine. Yo recuerdo cuando vivía aquí y era jovencito, y iba al festival, a la Seminci, que se hacían unas colas espectaculares para entrar al cine los espectadores, y ya en las colas los comentarios que oías no eran, qué buena película, qué mala, sino unos comentarios que yo decía, estoy alucinado con el nivel. Entonces es un público muy, bueno, como es en general la gente de Valladolid, muy franco. Si les gusta, lo demuestran comedidamente, como es el público de Valladolid, y si no les gustan, también lo demuestran. Pero vamos, he visto abucheos y pateos. No tan comedidamente, ¿no? Comedidamente. Entonces digo, bueno, espero que sean benévolos con nosotros, sí. Y cierro ya en el primer día de esta edición de 2010 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Le decía al público en el Teatro Calderón, os entrego mi película y ya vosotros haced lo que queráis, que yo sé que pateáis, que aplaudís, y eso es lo bueno también, ¿no? Da respeto y también da alegría por encontrarse con ese público así, ¿no? Pues sí. Que Yo disfrute la fui película. jurado hace unos cuantos años y comprobé la calidad del público. Comprobé la calidad de las películas que eran seleccionadas, por lo que a nosotros nos enorgullece mucho estar aquí, y sobre todo comprobé la calidad del público, que a las 8 de la mañana se levanta y está haciendo cola para ver una película, y luego la comenta con una inteligencia pues de catedrático o de gente que es amante y no ha dejado de sentir curiosidad por el cine. Vidas Pequeñas es la película que ya está en manos del público, esa película que vosotros rodasteis hace tiempo y con este director que es su empeño personal, ¿no? Enrique Gabriel. Sí, además hoy decía en la rueda de prensa algo que que había dicho en una entrevista en la revistita del festival, que estaba como cansado y otra cosa una palabra como resentido, pero no es cierto, y tengo que decirlo y se lo he dicho a él, porque cuando nos ha llamado para contarnos que se estrenaba la peli, no hay resentimiento en él, al contrario, mucha alegría, y está muy gozoso de que este hijo por lo menos vea la luz, ¿no? Y mucho cariño hacia todos los actores, que es lo que siempre sintió hacia esos personajes y hacia nosotros, que éramos quienes les dábamos vida. Muchísimos actores, Alicia Borrachero, Fran Boira, Alicia Sánchez, Pepe Oliva, Chema Blasco, Joana Cobo, pero yo os quería tener aquí en Radio Nacional a vosotros dos porque creo que nunca habéis coincidido, por lo menos en cine, los dos. No, sí. Hemos coincidido sí, hicimos una película mítica. Sí, nuestra película. La segunda película que yo hice después de Solas. Sé quién eres. Bueno, de Patricia Ferreira, que también la tenemos en este festival. Y él tenía un personaje magnífico, maravilloso, que hacíamos muy buena pareja, aunque no nos liáramos. Porque qué rabia, que no estuviera eso en el guión, me cago en la mano. Pero al final había ahí una cosita. Había una tensión sexual no resuelta. Ahora os desquitáis por esto, eso sí, perdonadme también el descuido. He de decirte que está aquí su marido y va a tener que ser en el momento que no nos vea, pero no, pero a él te quiere mucho. Ya lo es verdad. Bueno, podemos hacer algo los tres, no sé. Sí, eso está muy de moda. Por lo menos en pantalla sí, o sea que, pero bueno, ¿cómo ha sido ese reencuentro? Porque después de unos cuantos años en teatro sí que habéis tenido caminos separados, también en televisión. Y en teatro no hemos coincidido nunca. No, desgraciadamente. No sé, para mí trabajar con Ana además fue la historia de los dos personajes, ¿no? Porque son dos personajes que vienen de mundos muy opuestos, pero que hay un denominador común, ¿no? Que es su situación vital, personajes un poco quebrados. Y entonces esos dos personajes se encuentran y necesitan a alguien, ¿no? Se encuentran y se agarran.
y hacerlo con Ana, que yo, no sé, la adoro como actriz y como persona, pues es una gozada, y además habíamos trabajado juntos. Yo mi primera película había hecho Marta y alrededores, Pepe Guindo y tal, pero así una primera donde me dieran un personaje con más empaque, yo creo que fue la de Sé quién eres, ¿no? Y para mí fue muy, muy importante Muy vivir esa lindo. película y Fue con muy Ana, lindo. no sé, fue muy A especial. partir de ahí somos amigos. Efectivamente. Estas cosas que le debes al cine, ¿no? Que de pronto hay gente que se queda contigo para siempre. Y eso que, por ejemplo, estoy pensando en proyectos de Roberto en el teatro, que podrías haber entrado tú perfectamente a ICA Producciones con otra persona que tú conoces muy bien, Adolfo Fernández. Sí, también que también es otra de las relaciones que le debo al cine. Sí, yo creo que vamos a trabajar en teatro alguna vez. Yo estoy segura de que Roberto y yo nos vamos a ver en un escenario. Sí. Igual que con Adolfo. Estoy completamente segura, vamos. Adolfo y tú coincidiste en Bienvenido a Farwell Sí, Goodman. habíamos hecho Policías, que también había ahí una tensión sexual no resuelta, no espero. resuelta. Y luego en Bienvenido a Farwell Goodman, sí. ¿Cómo es esto de hablar de una película que se rodó ya hace tiempo, esta de Vidas Pequeñas, de Enrique Gabriel? Es raro, es extraño. Son las cosas que tiene el cine también, ¿no? Los problemas de distribución. Que a Sí, veces y luego entre esta todos- noche vamos a vernos en unos personajes que son de ahora, porque van a estar vivos hoy, ¿no? Pero nosotros los hicimos hace 5 años y han pasado muchas cosas y vendrán muchos recuerdos y muchos momentos de todo, ¿eh? De todo lo bueno que se vivió en el rodaje. Fue un rodaje muy muy ameno, aparte de los problemas que hubo, porque fue un rodaje que se paró y eso siempre es frustrante, pero trabajábamos a gusto en un ambiente que nos ayudaba mucho, un equipo encantador. El reparto ya has visto, ¿no? Todo a favor. Y de pronto ver que se paró, que hemos visto a un director sufrir mucho por ella, a un productor que también ha sufrido, y hemos tenido y vivido relaciones tensas, para que vamos a engañarnos, ¿no? Y hemos estado ahí en el centro, en el medio todo el tiempo, pero yo creo que el actor sufre un poco todo esto, pero quien realmente lo sufre es el padre de la criatura, y el padre de la criatura es Enrique Gabriel. Entonces ahora lo vamos a ver, no sé, rara. Yo pensaba que se iba a hacer vieja. Creo que con el momento actual no se ha hecho vieja la película. Al contrario, es como fue premonitoria de lo que podía pasar. Y bueno, espero disfrutarla. Espero disfrutarla, porque siempre me pongo muy nerviosa. Pero como no voy a tener opción a verla para ponerme nerviosa y luego verla con el público, espero que hoy la disfrute y ya está, ¿no? Unos personajes también muy bien escritos. Yo creo que es un disfrute para el espectador veros, por ejemplo, a vosotros, pero yo creo que tenéis un buen material literario ahí también para poder desarrollar esos personajes luego en pantalla, sobre todo vosotros dos también, que son unos personajes que llegan a un mundo un tanto atípico. Yo creo que son los dos un poco más diferentes a los que se encuentran en ese Sí, quizás el microcosmos. espectador seguía un poco, le pillamos de la mano, ¿no? El espectador va a contemplar ese mundo a través de los ojos de él y los ojos míos, Bárbara y este hombre estatua maravilloso del que se enamora ella. Pero la vida del camping es muy atractiva por sí misma. Y sí que son unos personajes diferentes, ¿no? Porque la gente que vive en el camping son de alguna manera personajes un tanto segregados, ¿no? El que hace Alicia Borrachero se avergüenza de decir que vive en un camping, el que hace Fran Boira está todo el día ahí contrabandeando para ver qué puede. Y yo creo que nuestros personajes, tanto el de Ana, que obviamente es, o sea, que es la protagonista de la historia y es una mujer que no pertenece a ese mundo, pero que está bueno, pues está en crisis, quiero decir, todo es en bancarrota, todo se le ha venido abajo y de repente se encuentra como esa gente, aunque venga de otro mundo. Y mi personaje, que tampoco pertenece a ese mundo porque vive en ese mundo, pero es como un extranjero que llega a ese mundo. Ahí hay gente que, feriantes, que los churreros que llevan toda la vida, el ruso, no sé qué, pero bueno, yo creo que de alguna manera mi personaje hace una elección radical de apartarse de todo y vivir de esa manera, no como una elección, no, me voy a ir a vivir a, no sé, a un sitio maravilloso y esa es mi elección, sino que probablemente sea como un escape, y huyendo de algo acaba yendo a parar a ese sitio, ¿no? Y es algo como más decidido, es un poco también lo de ella, lo de Ana, pienso, no sé si me estoy equivocando, Sí. pero que las circunstancias la abocan a salir de su realidad y acaba enganchándose en ese sitio, ¿no?
también como una especie de refugio. Entonces yo creo que hay algo de estas dos almas que sí que tienen algo de gemelas, sí. Encuentros que hay, como en otra película también de Enrique, Las huellas borradas, que se pasó por la segunda edición del Festival de Málaga. Ha pasado tiempo, lo mismo que también ha pasado tiempo del rodaje de esta película. Y yo teniendo aquí a dos actores que no paráis en cine, en teatro, en televisión, aquí y fuera de España, no puedo dejar de hablar de una cosa que a mí me apasiona, pero yo sé que a vosotros dos también, que es el teatro. Y vamos ahí con el de casa, que es Roberto, de aquí de Valladolid. El año pasado descubrí el Teatro Zorrilla. Sí. Que se reinaugure un teatro, cuando se cierran los teatros y se convierten a lo mejor en centros comerciales. Eso solo pasa en Argentina y se está empezando a pasar aquí, es fantástico. Es una suerte. Sí. Porque yo siempre hablo del Zorrilla. ¿Tú que eres de aquí, de ver cómo no se cierra un teatro, sino que se abre? Me parece una maravilla. Además, el Zorrilla es una auténtica joya. Yo tengo recuerdos imborrables de haber visto a Edith Clever, por ejemplo, hacer ahí Pentesilea, a grandísimos actores hacer espectáculos. Es un teatro de cámara muy bonito donde el espectador está encima de un teatro isabelino, de herradura y tal, pero muy pequeñito, muy recoleto, ¿no? Y entonces los espectadores están casi ahí, les está salpicando el sudor de los actores y estás muy encima. Es un teatro precioso. Necesitaba una reforma y la han hecho muy bien. Y necesitaba que un organismo público, a mí me parece que nos asombra, pero debería ser lo normal. O sea, que los organismos públicos, la administración, se haga cargo. Los teatros no son solo locales que luego se puedan convertir en Zaras o etc., sino creo que son patrimonio cultural de cada ciudad, de cada país. Entonces, a veces nos sorprende la normalidad, pero esto debería ser una obligación moral de todas las administraciones, que no se cierren teatros. Y aquí en Valladolid lo han hecho. Ojalá que, ya que se han metido por esta senda, se metan hasta el fondo. Y, por ejemplo, el Lope de Vega, que es otro teatro. Valladolid es una ciudad increíble porque siempre ha tenido mucha tradición teatral, ¿no? Entonces está el Teatro Calderón, el Teatro Zorrilla, el Lope de Vega, el Carrión, el Teatro de Valladolid. O sea, hay un montón y me quedan algunos en el tintero, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que es un patrimonio de cualquier ciudad, no se puede perder. Y el Lope de Vega está ahí cerrado y es un teatro maravilloso. Y ojalá que ya que se han metido por aquí, pues ahora les dé por comprar el Lope de Vega, lo reformen y sea otro espacio abierto para el teatro, ¿no? En nuestra tierra, en Andalucía, Ana, poco a poco también se van abriendo algunos. Ocurre, por ejemplo, en el Echegaray, pero yo creo que con tu último montaje, con Regreso al Hogar, de Harold Pinter, no estuviste ni en el Zorrilla ni en el Echegaray, pero sí hiciste una pequeña gira también. No, pero muy chiquita. Yo además me tuve que retirar porque tenía trabajo en cine. Entonces no la terminé. Sé que estuvimos en Málaga. Bueno, estuvieron, yo no estuve. Y creo que a Sevilla voy a ir el año que viene, al Lope de Vega. Y a mí me gusta mucho trabajar en Andalucía, porque yo además todo el teatro que he hecho lo he hecho en Andalucía. Yo crucé de Peñaperro muy pocas veces con la compañía La Jácara, ¿no? Y bueno, los recuerdos míos teatrales están allí. Pero el año que viene, sí. Es curioso porque a los dos os une un espacio también de Madrid, la Sala Pequeña del Teatro Español. Allí vimos Regreso al Hogar con Ana Fernández y otros actores, y se inauguró con Siglo XX, que estás en los cielos, donde yo no pude ver ni a Roberto ni a Silvia Bascal, pero sí los pude intuir, con un montaje también dirigido por Blanca Portillo. Se unen muchas cosas del teatro. Sí, la verdad es que sí. Y además no solo eso, sino a Ana y a mí nos unen amigos en común, Ana Bajener, Juan Fernández. Y sí, la verdad es que yo me estoy encantado de tener tantos vínculos con esta mujer Fernández. Andaluza. Uniéndose todo lo mismo que se unen en las compañías en las que trabajáis y el cine. Y no me puedo ir sin preguntarte una cosa, no solo por el pelo, porque creo que te vemos como Viriato en Hispania, en Antena 3, una producción que os está dando muchas satisfacciones y lleva muy poquito tiempo en pantalla. Sí, 2 capítulos nada más. Y estamos, bueno, felices, imagínate. Como dicen aquí en mi tierra, no sé si esto es políticamente correcto, pero no me cabe un piñón por el culo. Eso es buenísimo. Porque la radio pública hay micrófono para todo. Estamos muy contentos, sí, porque verdaderamente, no sé, todas las producciones son muy costosas, no solo crematísticamente, sino del esfuerzo de la gente que las hace, tanto equipo técnico, equipo artístico. Es un trabajo ímprobo y la mayoría de ellas se acaban dando el tortazo. Entonces, que una serie consiga funcionar, y en el último capítulo hemos hecho 5.100.000 espectadores, que eso es una locura, ¿no?
Entonces estamos muy contentos y sobre todo con una contraprogramación que nos pusieron ahí que asustaba bastante con este país de pandereta que tenemos, y realmente hemos cohabitado los dos, o sea que bueno, hay público para todo. El segundo día de festival tuvimos aquí a Manuela Bellés, que también aparece en la serie y nos decía, bueno, es que Roberto como Viriato está fantástico. Esta semana, como estamos metidos en el cine, no tenemos tiempo para ver ni televisión ni teatro, pero sí para rescatar alguna película en DVD que a mí me gustó muchísimo. Gordos. Tienen unas cuantas secuencias, tiene un plano secuencia en la bañera con ese patito come rabia con Verónica Sánchez, que yo no sé, menos mal que se ha recuperado en la edición en DVD de Cameo. Te doy la enhorabuena por ese trabajo también. Muchas gracias. Porque son trabajos en los que compartís mucho, estáis ensayando, trabajáis ahí, por ejemplo, ahora en este caso con Ana, un poco más tarde con Verónica Sánchez. Yo creo que eso es lo bueno que da también el poder meterte a fondo en un proyecto, da igual que sea televisión, teatro, cine, ¿no? Da igual el medio. Para mí da igual. Si la historia convence, el personaje también, y te rodeas de gente que tú crees que puede llevarlo a cabo, a mí me da igual el medio. Y luego es curioso, ¿no? Porque a veces en muy poco tiempo consigues unas relaciones de una intensidad que hay gente que no pertenece a este mundillo que dice, pero bueno, que cuánta amistad en tan poco tiempo. Y no es una pose, es algo de verdad, porque puede que no sea a través de mucho tiempo, que se haga en unos meses, pero lo que compartes ahí, porque como actor casi siempre las historias te obligan a que te desnudes tu alma, a veces también tu cuerpo, y como fue nuestro caso, y lo compartas con tu compañero. Entonces es de mucha intimidad como para que no se viva esa intimidad, ¿no? Que es algo absolutamente natural. Este trabajo te implica eso, abrirte en canal y enseñar cosas muy íntimas tuyas. Eso genera muchísima intimidad, muchísima... Y complicidad, y es muy intenso, es un trabajo de convivencia muy intenso. Un trabajo de convivencia que se remonta muchísimos años atrás. Me gustaría que me dijerais cuál es vuestro primer recuerdo, ya no en el cine o en la televisión, sino con el teatro, como espectador o como profesional. Seguro que tenéis muchísimos. Ay, sí. El primero. Pues mira, yo soy una niña de la tele. Entonces, algo que muchos compañeros de teatro más mayores pues consideran que es una aberración, pero yo de pequeña recuerdo que los Estudio 1 me llevaban a leer teatro, y por eso pienso que la televisión, que es un medio manipulador y muy negativo y terrorífico en muchos aspectos, ¿no? Pero hay un punto en la televisión que es lo que siempre defiendo, que si tú haces algo, una serie, una obra de teatro, un Estudio 1, un Culebrón, da igual, pero ese algo invita a un espectador a leer, merece la pena que lo hagas, porque a mí me pasa. Yo recuerdo ver Ana Karenina y leerme en un fin de semana cuando tenía 14 años Ana Karenina, la novela, y los Estudio 1 pues igual, y probablemente yo sea actriz porque me fascinaban esas historias y esos personajes. Y luego en mi pueblo pues la pequeña compañía que llegaba y hacía su función, y yo me flipaba, y luego veía cómo desmontaban, y ya no eran los cómicos llenos de glamour, sino trabajadores que iban con los hierros y con las cosas que luego hice al tiempo, ¿no? Y que creo que es necesario que se haga también. ¿Y Roberto? Pues si no me puedes recomendar una obra de teatro, que si no lo dices tú lo voy a decir yo, 1930, que está a punto de llegar al Teatro Español, que tú tienes mucha vinculación también con ella. Sí, además de verdad que es un texto que con los tiempos que corren es así un poco imprescindible. Habla de la corrupción política, ¿no? Pero bueno, más bien de la corrupción moral, porque son políticos, pero hay un tipo de tema al que apela, que creo que ahí nos podemos sentir todos identificados, y es que tú piensas unas cosas de ti, para tu futuro. Yo voy a ser así cuando eres jovencito, y poco a poco a alguna gente se le van pervirtiendo esos valores y los va olvidando por el camino para llegar a otras metas, ¿no? Un poco esa es la historia, y la verdad es que es una pieza deliciosa y con mucho sentido del humor, mucha mala leche y de rabiosa actualidad. ¿Y ese recuerdo, Roberto? Pues mira, el recuerdo estaba, mientras me has preguntado, estaba intentando decir, Dios mío, ¿qué digo yo ahora cuando me toque? Cuando termine La niña sureña, ¿qué digo yo? Y entonces de repente no sé, son tantas cosas. En los Estudio 1, desde luego, recuerdo uno que de José Bódalo, que era Enemigo del pueblo. Sí. Pero, ¿sabes? Hace poco estuve viendo Todos eran mis hijos en el Teatro Español, con estos insignes Carlos Hipólito, Jorge que la Bosch. recomendamos, yo por lo menos la Vivamente.
Pues yo la vi hace como aquí en Valladolid, en el Teatro Lope de Vega del que hablaba antes. La vi interpretada por Berta Riaza, por Agustín González y... Agustín González, que sí. Maravilloso, y por otros actores, Fernando, no me acuerdo cómo se pide, bueno. Y recuerdo que aquella obra, porque yo tendría no más de 16, 17 años, me dejó turulato ahí en el asiento, ¿no? De ver a esa Berta Riaza, ese Agustín González, sobre todo, que a mí me hicieron llorar en la butaca, hacia el final de la pieza, que se pone la cosa bastante más dramática y tal. Yo en la butaca además estaba en la segunda fila y lo recuerdo como si fuera hoy. Y me pareció, digo, yo quiero ser así, yo quiero ser un actor de este tipo. ¿Esto qué es? Esto es magia, ¿no? Que una especie de sacerdotisa, que es esta mujer, Berta Riaza, se ponga encima del escenario y te transmita eso y te haga sentir eso. Y recuerdo que eso es un recuerdo muy, no sé, lo tengo ahí como muy... Es que ha sido una de las mejores actrices que hemos tenido en todos los tiempos. Absolutamente, sí. Absolutamente, ¿no? Pues no hay que esperar muchos años para que se empiece a hablar de vosotros. A los dos os doy las gracias por pasar Muchas por Radio gracias, Nacional, ¿no es muchas verdad? Ana Fernández y Roberto Enríquez presentando Vidas Pequeñas aquí en la Semana Internacional de Cine Valladolid. Tu casa, también la tuya, Ana. Sí, yo me siento en mi casa aquí, ¿eh? También en tu casa. Y a los dos gracias sobre todo por emocionarnos cuando estáis frente a una cámara o sobre las tablas de un teatro. Gracias a ti. Por amar al teatro.